Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 12, donde dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Comienza diciendo este versículo: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Téngase en cuenta que el testimonio del creyente como extranjero y peregrino descansa en una conducta buena, honesta y ejemplar, ya que el mundo está atento a los fallos morales de los cristianos, y es por esta razón que la conducta correcta de estos ha de mantenerse. El verbo en el participio presente expresa la idea de una acción continuada, y no es que el cristiano tenga una buena conducta en ocasiones, sino que debe de tenerla siempre. También el adjetivo traducido por buena denota aquello que además de bueno es bello, es decir, una vida atractiva a ojos de los demás. Sigue diciendo este versículo: para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores. Los cristianos eran acusados muchas veces de malhechores, tanto por los judíos como también por los gentiles. En ambos casos se le acusaba de seguir a Jesús, que había sido muerto por sedicioso, por el contrario al poder establecido por la pretensión de hacerse rey en contra del emperador romano. Por tanto, de ellos se hablaban mal. Y note que el verbo significa literalmente usar mal, el hablar, y de ahí las distintas acepciones como hablar mal, calumniar, etc. Por tanto, no podía ser una sorpresa para los creyentes, porque Jesús mismo lo advirtió a sus discípulos, cuando dijo que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 33. No puede ser de otro modo, puesto que ese mundo crucificaría al Señor, acusándole de malhechor delante del gobernador romano. De manera que quienes siguen a Jesús y viven el principio vital de su vida en ellos, entran directamente en confrontación con el sistema llamado mundo. A los cristianos se le atribuía en tiempos de Pedro toda clase de maldades, acusándolos incluso de canibalismo, de actividades subversivas, de ateísmo, puesto que no tenían una figura de la deidad a la que adoraban, negándose también a dar culto al emperador romano. Y Pedro dice que todo eso es murmuración en el propósito de desprestigiarlos. Sigue diciendo este versículo: glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Los creyentes son observados por el mundo que, en lugar de ver malignidades propias de malhechores, ve las buenas obras que son su práctica habitual, su cotidiano estilo de vida. Los que rodean a los cristianos actuales como supervisores, examinando cuidadosamente la vida de cada uno. Y la razón por lo que lo único que ven es un obrar bueno y bello, es porque la fe actúa en ellos llevándolos a la práctica de las buenas obras que son el hábito de la fe. Esta es la que opera en la vida de santificación, en el tránsito cotidiano del peregrino. La fe que salva
se manifiesta inmediatamente en obras que le son inseparables. De modo que las buenas obras testifican de una fe viva en contraposición con la fe meramente intelectual o religiosa de la mera profesión de fe. Y nótese que quienes ven las buenas obras no son los otros creyentes, sino los que llaman malhechores a los cristianos. Esta es la auténtica esfera del testimonio, ya que los creyentes son una nueva creación que solo Dios puede hacer y hace. Es una nueva creación, no una mera reparación de la vieja naturaleza, sino la dotación de una nueva forma de vida por el nuevo nacimiento que se produce en Cristo Jesús. Se trata, por tanto, de una realidad nueva, una auténtica recreación del hombre. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así pues, esta nueva vida tiene una manifestación en un obrar distinto. La salvación no se alcanza por obras, sino por gracia, pero esta dota al creyente para que manifieste la condición de vida nueva por medio de obras, ya que el propósito divino es que cada cristiano sea conformado con la imagen de Jesús, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. En ese sentido, ha de seguir las pisadas de Jesús que anduvo haciendo bienes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Y esta es la finalidad que Dios tiene con el nuevo nacimiento a la nueva creación en Cristo Jesús. También es preciso afirmar que, como se ha dicho anteriormente, Dios no nos salva por obras, pero nos salva para obras. De modo que como salvos por gracia, mediante la instrumentalidad de la fe, el creyente está en el camino de la vinculación con Cristo y, por tanto, en el de la ejecución del buen obrar equivalente a las buenas obras. El buen obrar es una forma visible de manifestar la santidad del llamamiento celestial al que los cristianos son llamados, propia de quienes Dios eligió desde la eternidad, como señala el capítulo 1, versículo 2 y el capítulo 2, versículo 9. Además, como enseña el apóstol Pablo cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Note que han sido preparadas por Dios de antemano. En unión vital con Cristo, no solo el creyente es capacitado en Él para hacer buenas obras, sino para que anduviésemos en ellas, esto es, para que esa forma sea el estilo de vida cotidiano. La forma de llevar a cabo este estilo de vida descansa en la identificación con Cristo, por lo que su vida se hace vida en nosotros y podemos decir como el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Estas obras del creyente son obras de justicia, y así se exhorta a todos los salvos: absteneos de toda especie de mal. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 22. Perseverar en el pecado es señal de no ser extranjero y peregrino. La primera carta de Juan, capítulo 3 y los versículos 6 al 9, nos dice:
Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Continúa diciendo este versículo, al considerar vuestras buenas obras. La consecuencia principal de todo esto es que el cristiano, entre los impíos, glorifica a Dios por medio de su conducta. De otro modo, como el Maestro enseñó en el Sermón del Monte, los hombres ven las buenas obras de los discípulos de Jesús y glorifican a Dios. Mateo, capítulo 5 y versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el Evangelio silencioso que se expresa con acciones y no con palabras, ya que el buen obrar es evidencia visible de la fe, y el propósito principal es la glorificación de Dios. El creyente está puesto para glorificar a Dios, ya que ese debe ser el objetivo principal que motive toda acción. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Una buena manera de entender lo que es correcto o no en la vida cristiana es preguntarse si se puede dar gracias a Dios por lo que se está haciendo o si aquello está glorificando a Dios. Y note que el proceso es sencillo. El creyente practica y sigue una vida de buen obrar. Y por otro lado, el mundo le observa y Dios es glorificado por el estilo de vida del que se llama su Hijo. La glorificación a Dios tiene relación con el día de la visitación, y el término se usa como referencia a ocasiones en que Dios visitó o se manifestó de una forma directa a los hombres. Tiene en la Escritura dos maneras. La primera, la de gracia. Dios visitó a los hombres con la presencia del Redentor, con el propósito de salvación, como dijo Zacarías, por las entrañables misericordias de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, levantando un Salvador poderoso, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Lucas capítulo 1 y los versículos 78. En segundo lugar, visitación para juicio. Isaías capítulo 10, versículo 3 dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Y también Isaías, pero ahora el capítulo 23, versículo 17 dice, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. En el versículo que se considera tiene connotación de bendición. El creyente espera, como dice en el capítulo 1 y versículo 13. En ese tiempo de la restauración de todas las cosas, en el tiempo en que Jesús reinará en la tierra, los hombres glorificarán a Dios por la obra de su gracia. Continuaron con el versículo 13, donde dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. La sociedad humana está establecida en relación de dependencia
o subordinación a las autoridades, constituidas para la administración de los asuntos sociales. Una ética cristiana consecuente se subordina y acepta el gobierno humano. La demanda tiene que ver con las autoridades. No puede ser de otro modo, para quien no solo sigue a Jesús, sino que vive su vida. Note que el Señor se sometió a las autoridades humanas. Y una evidencia es que pagó el impuesto del templo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo, capítulo 17, versículo 27. Nótese que no cabe duda que no tenía obligación legal de pagar el impuesto, por cuanto era el Hijo de Dios y Señor del templo. Sin embargo, para muchos era solo un gran hombre, y como tal estaba sujeto a todo cuanto establecía la ley, que incluía también el pago de impuestos para el templo, ya que no pagarlos equivalía a generar el rechazo de la gente y abrir acusaciones de desobediencia a las autoridades. También más tarde se sujetó a la autoridad romana. Mateo capítulo 27 versículo 2 dice: y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 1, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Nótese que aquel gobernador fue calificado por Herodes Antipas I ante el emperador Calígula como inflexible, impío y obstinado. El cristiano actúa así siguiendo el mandato del Señor cuando dice: dad pues a César lo que es de César. Mateo capítulo 22 versículo 21. Y aquí el apóstol establece esa dependencia usando el verbo que expresa la idea de una relación de sometimiento, esto es, sujeción a una autoridad superior, lo que da a entender una relación subordinada, nunca esclavizante, de ahí las múltiples formas de traducción como someterse, subordinarse, avenirse, está sujeto, obedecer, etc. Y el alcance del mandamiento viene establecido por el adjetivo que significa todo de cualquier clase, refiriéndose a quienes están en supremacía. La razón de todo esto es que la autoridad procede de Dios. El principio de autoridad dimana de la autoridad suprema que es Dios mismo, ya que Él es el soberano y como creador y sustentador de la creación, también como estableció en el principio de autoridad para el hombre, como gobernador de este mundo, delegándole las funciones propias de ejercicio de autoridad. Génesis capítulo 1 y los versículos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sobre estos principios descansan el ejercicio de autoridad de los gobiernos en este mundo. La autoridad en la experiencia de los hombres se manifestó, especialmente en los imperios que hubo a lo largo de la historia humana, en donde conquistadores se impusieron y con ello impusieron sus leyes sobre los conquistados.
El ejercicio de autoridad conforme al pensamiento de Dios es algo en la limitación del hombre semejante al suyo. No podemos olvidar que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1 y versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De modo que las autoridades que están ejerciendo autoridad están por Dios constituidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. También la Biblia enseña que es Dios quien entroniza y destrona reyes. Daniel capítulo 2 y versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Siendo pues Dios quien establece la autoridad para el gobierno humano, el creyente debe tener un gran respeto por quienes están en el ejercicio de la autoridad, como se manda ya en el Antiguo Testamento cuando dice: Temed a Jehová, hijo mío, y al rey. Proverbios capítulo 24, versículo 21. La sujeción al gobierno humano no depende de que actúe conforme al derecho moral. Simplemente, el principio de autoridad está puesto para el funcionamiento correcto de la sociedad humana, ya que el gobierno humano puede ser injusto, pero el derecho a gobernar procede de Dios que lo ha establecido. Esta forma de vida está dentro de la esfera del testimonio ante el mundo que acusa a los cristianos como malhechores. De otro modo, que el mundo no puede acusar al cristiano como delincuente con causa. Por otro lado, la autoridad procede de Dios. Romanos capítulo 13 y versículo 1 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La sumisión tiene que ver, en primer lugar, con el rey. Este título se daba a todos los que gobernaban un territorio por delegación al emperador de Roma, que les permitía reinar en esa área geográfica. Algunos reyes de territorios sometidos también se les permitía ejercer la autoridad que le era propia anteriormente, sometido a la supervisión de Roma, como es el caso, por ejemplo, de Herodes el Grande. Mateo capítulo 2, versículo 1. También de Herodes Agripa. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 1. Y Agripa II, Hechos de los Apóstoles capítulo 25, versículo 13. Sin embargo, ese título correspondía de forma definitiva y total al César en el lenguaje popular, como señala, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 15, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 7. Aunque como título oficial no se usaba hasta Adriano. Continúo ahora con el versículo 14, donde dice: Ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Comienza diciendo este versículo: ya a los gobernadores como por el enviado. Note que no solo se debe respeto y acatamiento al rey, sino también a los gobernadores, autoridades de menor rango que son enviadas o puestas por la de mayor entidad. Por tanto, Pedro dice que los gobernadores son enviados por el rey, literalmente, enviados por él. En las provincias senatoriales, los gobernadores eran nombrados por el Senado y no por el emperador. En ese caso,
estaban las provincias de Asia, Bitinia y Ponto. En todo esto se aprecian los distintos niveles de autoridad de mayor a menor. Y el apóstol Pedro hace notar que las autoridades están puestas para castigo de los malhechores. Las leyes están orientadas al bienestar de la sociedad, determinando los castigos que se imponían para los actos contrarios a la buena relación y convivencia entre los ciudadanos. Sin duda que Pedro conocía que en muchas ocasiones las autoridades abusaban de su estatus y cometían atropellos e ilegalidades. Pero esto no evita entender que su misión era la de procurar la paz y la seguridad a los residentes en los territorios que gobernaban. Además, también se enseña que ocupan su rango de autoridad para alabanza de los que hacen bien, es decir, recompensar las acciones correctas. Contextualizando, equivaldría a las medallas que se otorgan a quienes hacen hoy una obra meritoria. Sin duda, note que no era normal, incluso sería muy anormal que las autoridades felicitaran de algún modo a los cristianos, a quienes se consideraban como malhechores, indignos de cualquier alabanza social. Pero aún con la injusticia que pueda cometer, tienen una actividad de orden. Los creyentes no deben rebelarse contra las autoridades aun cuando no cumplan fielmente sus obligaciones, ya que es obligación del creyente acatar el régimen constituido mientras no se les obligue a que aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Cuando Pedro escribe estas palabras, la máxima autoridad en el imperio era el perverso emperador Nerón. Y voy concluyendo con esto. A pesar de la corrupción pecaminosa que hay en toda autoridad gubernamental hecha por el hombre, Dios prefiere eso a la anarquía. Incluso un gobierno tan infectado de injusticia y corrupción como era el Imperio Romano, hacía la vida cotidiana posible para los ciudadanos, porque hasta cierto punto castigaba a los malhechores y elogiaba a los ciudadanos que contribuían a la sociedad. Amigo y amiga oyente, los romanos decían que sus leyes eran justas, pero sin embargo eran todo lo contrario, ya que ellos crucificaron a Cristo. Ellos fueron también los que persiguieron a los creyentes primitivos. Ellos se jactaban abiertamente en cuanto a la justicia y hoy escuchamos tanto hablar de libertad de prensa, pero sin embargo sigue habiendo oposición al Evangelio de Jesucristo. No abiertamente, claro está, pero sí encubiertamente existe toda clase de oposición a Jesucristo. Amigo y amiga oyente, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la pregunta que te hago es la siguiente, y es para que recapacites: ¿en quién crees tú y a quién obedeces tú? Ya que aceptar a Cristo Jesús trae a la persona que viene a Él en arrepentimiento la salvación y la vida eterna. Y mi amigo, mi amiga oyente, esto ningún ser humano, repito, ningún ser humano puede dar a otro, ni tampoco puede conseguir la salvación de su alma por las obras que pueda hacer si anteriormente no ha aceptado a Cristo en su corazón, ya que cuando se tiene a Cristo en el corazón es el Espíritu de Dios
el que te guía a hacer las buenas obras, y no anteriormente. Así que te animo, si nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu vida, a tu corazón, ahora lo hagas y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, desde toda la historia ha habido injusticias a causa del pecado, injusticias de reyes, de emperadores, de presidentes, de ministros y tantas personas que están en autoridad. Se ven que son personas injustas, personas impías, pero yo también soy una persona injusta y una persona impía. Por eso vengo ante ti, para que tú cambies mi corazón. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, recibiéndote ahora en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.